Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar presente hoy aquí. Ya saben que esto forma parte, esta charla, de un ciclo que se hace generalmente el último viernes de cada mes y que durará hasta diciembre. Bueno, hacemos dentro de las actividades del museo, en este caso con apoyo de La Sobera, de la Fundación de La Sobera, que apoya determinadas y actividades nuestras, como esta y otras muchas. Bueno, básicamente la idea es proseguir lo que veníamos exponiendo en la charla anterior, pero cada una de estas charlas tiene como una cierta autonomía, de modo que no necesariamente hay una continuidad en el sentido de que los contenidos, los temas están relacionados, vinculados y se van quizá complejizando, pero desde el punto de vista de la asistencia, no, ustedes pueden, son temas independientes, diríamos. Lo ideal siempre es poder asistir a todo lo que se puede, como si fuese un curso, pero de hecho son charlas que están concebidas con ese nivel de autonomía. En la charla anterior enfrentamos el tema de el concepto del arte sobre la base de que es imposible definir con precisión. Yo creo que definir a secas, definir siempre hay un intento de precisar los bordes conceptuales de un término, de una figura, de un concepto mismo. Y en este caso, a mí me gustaría seguir con este rondar en torno a la idea de arte a partir de algunos pensadores, conceptos que se toman de determinados pensadores que no siempre hacen teoría del arte directamente, sino que como se dirigen en general a situaciones en las cuales de pronto tomar o robarles un concepto que pueda servir para seguir pensando. Yo creo mucho que en ningún concepto es algo cerrado, definitivo, sino que es siempre una aproximación, no es que existe una cosa, una sustancia a la cual uno le contorné después con un concepto que quede fijo, sino que por eso es muchas veces quizá lo más importante que hagan los pensadores, los filósofos en este caso, sea dar como muchas sugerencias y abrir a que uno pueda, si se quiere, hasta piratear conceptos para usarlos en otro campo. Y mientras puedan ser útiles en ese otro campo, creo que esos conceptos son válidos, ¿no? Y siempre ese movimiento es válido. Por eso yo me muevo con mucha libertad y por eso insto también a que los conceptos puedan ser tomados no como algo sagrado, digamos, como algo establecido o instituido para siempre, y menos en el ámbito del arte, sino muchas veces como aproximaciones que pueden ser tomadas. Como decía Wittgenstein, decía como que uno tendría que hacerse su propia caja de herramientas, tomar un concepto acá, tomar otro allá, ir armando una caja de herramientas para interpretar la realidad, para acercarse a ella, para bordearla, ¿verdad?, de distintos puntos de vista, sin pretender nunca que sea el único y que vaya a ser definitivo y total. Entonces, me gustaría comenzar con el primer filósofo, que es Platón, por supuesto. Y digo por supuesto porque todo el pensamiento acerca del arte, y no solamente del arte, del pensamiento occidental, casi diríamos la filosofía occidental, lo hace con Platón. ¿Qué significa eso? No es exactamente que vaya a ser él, sino que comienza en su momento, en su época,
y los grandes pensadores son aquellos que logran cuajar una serie de cuestiones que están pendientes y darle un nombre, darle un lugar, darle una inscripción, trabajarlos, ponerlos en movimiento y relacionarlos con otros, ¿verdad? Entonces, no es que ese día con Platón haya comenzado, sino que evidentemente había mucho proceso atrás como para ese impulso que sigue marcando en cierto sentido nuestro pensamiento. Y el tema con Platón es que él instala, si querés por favor pasar la primera, un concepto ideal de belleza. La belleza terrenal, digamos así, es la copia imperfecta de una belleza ideal que está por encima, en el topo Urano, que está por encima de la experiencia humana y que en el trabajo del artista está acercarse en lo posible a esa belleza que es ideal, que es trascendental, que en cierto sentido está más allá de lo sensible. Por supuesto que no se puede evitar lo sensible, pero con Platón ya se instala de modo definitivo un pensamiento de tipo binario, en el cual al oponer cuerpo y alma, digamos así, o materia-espíritu, o lo sensible y lo inteligible, la forma y contenido, toda la serie de sistemas de pensamiento que tiene Occidente y que son no necesariamente malos, pero tienen su coste, ¿verdad? Hacen como una disyunción que muchas veces va más allá de su tiempo y de su necesidad y de pronto se convierte ya en una categoría de pensamiento que es difícil de erradicar y que nos hace ver binaria y disyuntivamente las cosas. Este sistema de pensamiento acompaña, cruza toda la antigüedad, todo el pensamiento medieval, moderno incluso, pero la modernidad desde siempre, con Aristóteles mismo y posteriormente con los pensadores modernos, ya hay un intento de suturar ese tajo que divide materia y espíritu, o sensible e inteligible, etcétera, para encontrar otras formas de ver o muchas veces manejar ese dualismo con cierta soltura que permita como un devenir o que permita corrientes entre los términos opuestos o permite que esos términos opuestos no sean necesariamente fijos y para siempre. Cuando se plantea la belleza en Platón, se plantea desde Platón, digamos, o antes, reitero, acá solamente estamos marcando como necesita marcar la historia ciertos puntos que son hasta cierta medida arbitrarios, ¿verdad? Necesariamente. Cuando Praxíteles, que es posiblemente el paradigma de la escultura clásica, como al plantear un modelo de belleza basado en la armonía, en la unidad, en la proporción de las partes, en el impacto positivo y armónico que tiene sobre la propia sensibilidad, está como instalando un modelo de belleza que se arrastra hasta la época moderna y, si se quiere, hasta el siglo XVIII. Hay sucesivas maneras de reinterpretar ese clasicismo que no es precisamente realista, porque las proporciones humanas se cambian en función de la necesidad de idealizarlas, de presentarlas normativamente después, a partir de todos los cánones que se van estableciendo, ¿verdad? Pero es una manera idealizada que presenta al cuerpo humano hasta cierto punto con un realismo determinado, pero sacrifica ese realismo, ¿verdad?, en función del ideal al cual responde. Incluso el momento alejandrino de Grecia, o el momento, digamos,
como del clásico tardío o el posclásico, ya comienzan a introducir realismo o naturalismo, que son deformaciones que tienen que ver con el momento tardío, ya, o el helenista, ¿verdad?, que significa ya un sacrificio de la idealidad, pero está en la búsqueda de otra forma de idealizar, también quizá que es la reproducción mimética o el acercamiento al máximo, al tipo ideal de belleza. La próxima, por favor. También lo mismo, la proporción de los cuerpos. Se han hecho muchos estudios de ver cómo hay mínimas alteraciones en la proporción para que corresponda a un canon y corresponda a una cierta geometría, digamos así, interna, que significa la idealización. Toda idealización implica digamos, un alejamiento de la realidad. La próxima, si nosotros analizamos de entrada el modelo platónico de belleza, ¿qué ocurre? Que hay como una vuelta continua. Fíjense que Roma hace una interpretación enseguida del canon griego. Acá hay como hay una copia romana, primero asumir como copia romana y después ya hay una creación romana sobre la base del modelo griego, ¿verdad? Y posteriormente hay, la siguiente por favor, una vuelta en el Renacimiento que pretende renacer de nuevo lo clásico. Lo clásico es entendido el modelo griego de belleza. La siguiente, por favor. Y después el neoclásico, que también es otra, retomar el canon griego, como fíjense el tiempo que hace, son desde el año 500 a.C., digamos, hasta, estamos en pleno siglo XIX, este modelo sigue persistiendo y repitiéndose, por supuesto con variaciones, por supuesto, pero básicamente es el mismo concepto en términos de imagen o de intento de imagen, que es imposible que el tiempo no altere y que el tiempo no vaya introduciendo sus huellas, introduciendo sus temblores, sus manchas y sus dificultades o sus perfeccionamientos, pero hay siempre un girar en torno a un ideal de belleza. Y cuando hablo sobre todo de ese modelo platónico, estamos refiriéndonos a un modelo ideal, a un modelo que trabaja las formas casi como deberían ser. Entonces todo intento humano es un intento de acercarse, de reproducir ese modelo, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, lo mismo. Bueno, Kant comienza como... Lo que Kant hace es introduce la estética en el ámbito de la filosofía. Dice, este pensamiento sobre el arte, este pensar las formas ideales o pensar la belleza en última instancia como momento, como paradigma, como ejemplo del arte, ¿verdad?, necesita ser puesto en un ámbito, un pensamiento más profundo, más intenso, que es el pensamiento filosófico. Pero ¿qué ocurre? Que ahí el arte, el pensamiento sobre el arte o la estética va como al arrastrar las disyunciones que traía, vamos a decir Platón, culparla a él, pero sabemos que todo un momento, todo una episteme, todo un tiempo platónico entre materia y espíritu, pone en problemas al pensamiento filosófico, que lo que intenta es precisamente sintetizar, lo que intenta es como un movimiento racional en el cual todo pueda ser comprendido, que todo pueda ser explicado. Entonces, la estética entra un poco como pariente pobre de la filosofía y nunca termina de adaptarse porque se intenta que lo sensible y lo inteligible, que coexista esa parte de sensibilidad, de pasar por lo sensible para poder llegar a su momento de completud, que es el momento de la lógica o el momento de lo inteligible. Entonces hay como una
vacilación. ¿Qué ocurre? Que Kant intenta saltar por encima de esa escisión, pero sigue pensando idealmente el arte. Vamos a ver que para Platón el arte es aquel momento en el cual, en la oposición forma-contenido o forma-función, la forma termina como devorando o acaparando el momento de la función, el momento del contenido o el momento incluso de las ideas o de los conceptos que tengan. La forma termina siendo autónoma. Entonces, comenzamos el momento de la autonomía del arte, que comienza con Platón precisamente, en el cual existe como una independencia de la forma y una hegemonía de la forma por encima de sus funciones, sus contenidos, etcétera, que dura durante toda la modernidad prácticamente. Platón da como unas salidas paralelas para tratar de paliar esto. Y algunos de estos conceptos vamos a ver. Uno es el concepto de la cosa en sí, que hablamos también la vez anterior, creo, cuando nosotros se supone, dice Platón, que si viéramos la realidad con anteojos rosados todos, veríamos la realidad rosada. No habría otra forma de ver. O sea, cómo es la realidad o cómo es la cosa en sí misma, más allá de las categorías, más allá de los sistemas perceptivos de tiempo y espacio que tenemos todos, no se puede saber. Y eso es un núcleo de lo incognoscible que tiene el pensamiento moderno, que es casi una resistencia, quizá un germen de resistencia a un pensamiento logocéntrico excesivo que intenta comprenderlo y entenderlo todo. Ahí esa cosa sí bien se puede relacionar con el ser en Hegel o en Heidegger, ¿verdad? O con la verdad o con lo real lacaniano, etc. Son cosas momentos que no pueden terminar de ser comprendidos. Y ahí hay en un costadito como cierta reserva. Lo mismo que para Kant el concepto de lo sublime es aquel concepto que sobrepasa el orden de la forma, sobrepasa la belleza misma. Es como una experiencia que generalmente él pone en la naturaleza, aunque se represente en el arte, que está más allá de la posibilidad de ser regulada lógicamente. Si podemos pasar, por favor. Lo bello es siempre el momento de la armonía y el momento, digamos, en términos contemporáneos del placer, en el cual se puede conseguir que los distintos elementos entren en una composición, en un orden que agrada, que gratifica, que es placentero. Y la próxima, por favor. Mientras que lo sublime, y la siguiente, esta obra de Friedrich, es sobre todo bien, que habla de un momento en el cual hay como un desequilibrio de la belleza, que él llama lo sublime, en lo cual aparecen elementos que no pueden ser reducidos a la pura racionalidad, digamos, o al orden, el equilibrio, la armonía, la proporción, etcétera, que son las reglas de la belleza. Y entonces lo sublime abre un camino importante a lo contemporáneo. Por eso, sobre todo durante la última etapa del siglo XX, incluso el XXI, todo el pensamiento posmoderno y posteriormente todo el pensamiento contemporáneo se prendió en un momento de lo sublime, porque lo sublime hace reventar los costurones de la forma. Es tan fuerte el contenido que no puede ser moldeado, que no puede ser atrapado y que no puede ser sostenido por forma. Entonces produce un desequilibrio, digamos, que es el momento de lo sublime. Acá, por supuesto, hay también una posición clásico-romántico. Por supuesto, lo bello es clásico, lo sublime es romántico, o también podríamos decir en términos aún más contemporáneos que la belleza conduce a la experiencia del placer
y lo sublime conduce a la experiencia del goce, que es un placer que no puede ser completamente satisfecho, ¿verdad? Y requiere siempre un plus, deja abierto un camino de insatisfacción, que es un camino como productivo, últimamente en términos de experiencia del mundo, digamos así. Pero pensemos que de pronto bello y sublime se convierten de nuevo, están actuando desde un punto de vista de dicotomía. Hay de nuevo un pensamiento binario entre la belleza armónica y lo sublime que sobrepasa el canon, sobrepasa el orden, y incluso Kant se refiere un poco con temor, lo sublime prácticamente él encuentra en la naturaleza, no pone tanto en ejemplos de obras de arte, aunque la obra evidentemente, esta obra es considerada quizás el paradigma de lo que puede ser lo sublime, ¿no? Con Friedrich se llega a varias obras suyas que después incluso están en Turner, que están en Burke, que aparecen posteriormente en el surrealismo, que aparecen en formas que escapan a la armonía, digamos, de la belleza clásica. Son formas que tienen que ver con esa experiencia de lo sublime, en el sentido de que es algo indomable, más allá de las categorías y más allá de los diagramas formales. Entonces, algo que no puede ser bien como regulado formalmente, digamos. Es como todo gran pensador, en última instancia lo que hace es alargar a veces el concepto. Deleuze dice, ¿qué es el trabajo de la filosofía? Es inventar conceptos, es crear conceptos, eso es. Muchas veces son conceptos, a veces el creador queda un poco asustado de su propio concepto, porque necesariamente un concepto nuevo es un concepto que no está suficientemente refinado, no está todavía, en muchos casos, cuando recién inventado, digo. Entonces, alargar un concepto es siempre parece como algo incómodo, que sin embargo conduce a una posibilidad enorme de lecturas y de reinterpretaciones y de germinaciones diferentes. Con Deleuze tenemos claro el tema. La próxima, por favor. Con Benjamin se ve mucho, porque él lanza el concepto de aura, que es fundamental para la teoría del arte. Todo el arte se ve así, como cruzado por ese concepto. Y es un concepto profundamente contradictorio. Benjamin define el aura como la distancia que tienen determinados objetos o situaciones y que exigen un recogimiento, una mirada atenta, y como existe como una cierta turbación del espíritu ante la imposición que tienen ciertos objetos. Y él toma como base los objetos rituales, la ceremonia, que son los pueblos primitivos, llamémoslo así, porque tienen una distancia de la relación cotidiana, hacen como un corte con lo cotidiano, tienen una cierta excepcionalidad, y ahí se distinguen de los elementos que tienen una función cultural, de culto, ¿verdad? De los que tienen un fin exhibitivo. Una de las cosas que se hacen para el culto, que tiene un sentido amplio. Hay piezas, el gran arte tradicional, clásico o romántico, incluso el arte, exige como una situación de atención especial, un recogimiento, una situación de intimidad, un silencio, que es en cierto sentido también una cuestión cultural, una distancia. Desde la distancia puede, como el arte opera el deseo, la mirada, que son fundamentales para poder remover o producir esa experiencia de intensificación de los objetos de la realidad que nosotros llamamos arte, de las muchas maneras de nombrar, en el fondo más o menos eso. Entonces, ¿qué dice Benjamin? Que el aura es
como una medida, si comenzamos a... Esto es una cuestión cultural, esto es una danza macá contemporánea, es un ritual que exige un recogimiento, que exige una distancia. Uno tiene que pasar un umbral para poder acceder a la comprensión o a la percepción o a la intuición o al hecho mismo de estar participando de esa danza. Porque enseguida se crea como, bueno, esto está en otra dimensión, aunque sea mínimamente. Por eso habla aunque sea una mínima distancia, por lo menos mínima. Y eso es fundamental para el arte, en el sentido de que puede tratar cualquier tema de la naturaleza, de la historia, cualquier objeto, pero necesita una mínima distancia. No se puede identificar con ese objeto si no lo está reproduciendo simplemente. No es que esté mal eso, pero no es, lo que nosotros llamamos arte no es eso, sino la posibilidad de mirar un poco desde afuera, ¿verdad? Considerar desde un lugar mínimamente desplazado y representar o referirse o trabajar algo con una separación, no quedar prendido de ese objeto, que sería una reproducción puramente naturalista, ya sea fotográfica, pictórica o documental, lo que fuere, sin que exista un espacio, sin que pueda ser mirado así. En ese sentido es que los teóricos del arte, sobre todo los rusos, Mukarovsky y tal, hablan de que hay como que el arte tiene un carácter autorreflexivo, que hay un momento que necesita mirarse desde afuera. Y ese pensamiento, esa operación también es llamada la ironía, no una ironía en un sentido de sarcasmo, sino que uno no está tratando un objeto, sino mirándolo un poco, refiriéndose también a la distancia que tiene uno con ese objeto. Entonces, por una parte, esta es de un valor aurático, potente, es impresionante ver un ritual indígena, aunque uno no entienda de qué se trata en un momento, el propio movimiento de los cuerpos, el propio movimiento de la danza, no es un espectáculo, es un evento, es un acontecimiento, algo que ocurre y que me está como planteando incógnitas, se me está presentando como algo extraño a mi experiencia cotidiana, o sea, crea una distancia. La próxima, esto también es parte de la danza macá, que es una fotografía actual, ahora el 19 de abril, ellos realizaron en Mariano Roca Alonso una de estas danzas, pero lo hacen muy a menudo y muy diferentes ritos y muy diferentes danzas. Y esto siempre tiene un sentido de separación, bueno, como sabemos nosotros, como son los carnavales o son las fiestas, que son como cortes en el tiempo ordinario y hay como un dintel que se pasa a un momento extraordinario o excepcional. Un carnaval, cuando en una fiesta, un cumpleaños mismo, hay como algo especial que no es el tiempo común, ¿verdad? Depende mucho de cómo uno lo tome, pero en principio la idea es eso, ¿verdad? Separar del tiempo, crear distancia con relación a la experiencia cotidiana de las cosas. Y esto bien que es bastante impresionante, ¿no? Te da la pauta realmente, ya sea la música, los cánticos, los movimientos, el pisar de la tierra, los gritos, la atmósfera que se crea es algo especial. La siguiente, todo el arte religioso, fundamentalmente traigo esta imagen, podría traer muchísimas otras, siempre son puros ejemplos. Hay como una idea de recogimiento, hay como una intención de exacerbar una espiritualidad excepcional. No es un momento ordinario, es un momento excepcional. Es un momento que tiene una distancia, reitero, perdón que repita tanto, en relación a mi vivencia diaria, cotidiana, etc. ¿Tenemos otra? Bueno, ¿qué pasa con Benjamin? Benjamin critica profundamente el aura. Dice, lo que uno tiene que hacer en un arte que es un arte revolucionario, un arte de ruptura,
es como sacrificar el aura, anular la distancia que existe entre el espectador y el objeto, porque esa distancia tiene varios pecados, entre los cuales uno es el pensamiento aristocrático normativo, que hace que las obras aparezcan como fetiches, que también lo tiene la cuestión religiosa y también muy especialmente para él el fascismo. Vamos a ver enseguida los rituales fascistas. O sea, él tiene mucho miedo también de lo que anuncia como sociedad el espectáculo, se llamaría posteriormente, ¿verdad? Y él ve que determinadas cuestiones se presentan como formas de seducción que anulan realmente una vivencia más intensa de las cuestiones y se vuelven, como tiene un sentido, reitero, aristocrático o normativo o excesivamente como exclusivista de la experiencia artística. En cambio, dice, el cine es como anula esa experiencia, anula esa distancia y permite que se pueda vivir esa experiencia mucho más cercanamente. Por supuesto, Adorno, que era muy amigo de Benjamin, le critica después, le dice, bueno, vos estás hablando del cine de los años 20 y llegás al expresionismo alemán de los 40, pero todavía estás hablando del cine pre-Hollywood, a partir de Hollywood hay como una nueva auratización, una separación, una fetichización, ese elemento también que le preocupaba a Benjamin, de las cosas que cambia completamente, o sea que no es que el cine de por sí tenga el privilegio de escapar a esa matriz de experiencia pura a través de las imágenes. La siguiente, también de la Corazada Potemkin, el gabinete del Dr. Caligari, hay una serie de obras que le fascinan a Benjamin y ven cómo, por supuesto, están fuera de una lógica pura de mercado todavía en ese momento, están fuera de una lógica aristocrática de decir esto es un arte como cortesano, un arte normativo, un arte de privilegiados, él ve como un arte de masas, como de posibilidades de acercamiento popular a imágenes que no están, incluso él cuestiona, por ejemplo, a Picasso, dice una persona exclusivista y tal, compárenle con Chaplin, que es una persona abierta, que llega a todo el mundo, etc. La siguiente, este es el gran enemigo de Benjamin, que es el fascismo, y él justamente ve el aura del espectáculo fascista como el enemigo mayor de lo que puede ser el arte o la cultura o la vida. Él mismo murió aplastado por esto, ¿verdad? Entonces, el arte como un espectáculo, como por eso, para él, la cuestión el gran cambio que hay que hacer es pasar de la estetización de la política a la politización del arte. Un poco a eso él se refiere. Lo que habría que hacer es estetizar la política con fines de un espectáculo grandioso que sirve para la dominación, para la opresión y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Y precisamente cuando él cuestiona el aura, cuestiona el aura fascista y el aura aristocrático de las bellas artes, ¿verdad? Esto es como la espectacularización de los grandes espectáculos de masa, ¿verdad? Que tienen una estética muy potente, ¿verdad? Y que trabajan también como una impresión de lo sensible que se basa en la manipulación ideológica, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero justamente esta es el punto de ataque de Benjamin cuando piensa en el aura. La próxima. ¿Qué ocurre? Que Benjamin, y lo digo con admiración, es profundamente contradictorio, ¿verdad? Sí, quizá si el pensamiento moderno se caracteriza por su temor a las contradicciones y el miedo a evitarlas o a sintetizarlas dialécticamente, a llegar a un punto de anulación del conflicto en una solución, pongamos, el pensamiento
contemporáneo es mucho más paradójico y casi diría yo, no sé si amante, pero tolerante de las paradojas que significan una contradicción que no puede resolverse, que esta es un indecidible, dirá Derrida, es como una oscilación entre dos términos en cuya oposición se renuevan significaciones continuamente. No se pueden resolver de forma definitiva. Quizá puede haber acuerdos, puede haber treguas para comprender, para lo que fuere, pero hay paradojas, como la paradoja de la vida, la paradoja del arte, de la muerte, del amor, de lo que fuere, los grandes temas, que no se pueden resolver, que están ahí siempre en dos o tres frentes y que por eso el propio Benjamin, quizás sin comprometer, sin proponerse a eso, es profundamente paradójico. Por ejemplo, él encuentra en la fotografía, fundamentalmente en dos o tres fotografías, una la de Hill, otra la de Adjet, en esta foto, la siguiente por favor, en Adjet, y otra imagen creo que hay también. Él encuentra que estas fotografías escapan de la fetichización aurática, pero no explica por qué, ¿verdad? En la lectura que él hace, en su entusiasmo, diciendo que son fotografías llenas de sugerencia, llenas de misterio, de encanto, que remite más allá de sí mismo. Son descripciones completamente auráticas, ¿verdad? Hablan de, vamos a hacer, perdóname la posibilidad, el misterio que tienen ciertas cosas, ¿verdad? Y que las hacen especialmente subyugantes. O sea, una distancia interna que tiene la cosa que le impide cerrarse completamente sobre sí y la abre a sugerencias, significaciones, preguntas, respuestas, incoherencias, la mueve, ¿verdad? Y fundamentalmente las obras que él reconoce como obras importantes y que le gustan es ese cine primero y estas, otras fotografías también, pero él pone como ejemplo la fotografía de Bill y de Adjet, ¿verdad? Él pone como ejemplo antiaurático. Y también, ¿qué pasó? Que en 1934 Benjamin escribió la obra de arte en la era de su reproducibilidad realmente, se tradujo mal reproductibilidad y quedó así, pero en español es reproducibilidad técnica, en la cual él justamente habla peste y culebra del aura, que hay que desterrarla, que hay que romper, que hay que hacer trizas. El aura se burla juntamente con recitando un poema de Baudelaire, que Baudelaire habla del aura como de una semidiosa con su peplo y coronada, y que de pronto el aura, que es la diadema que le rodea como metáfora en este caso, es destrozada. En fin, hay como un ataque así frontal, y decir, bueno, hay que desauratizar el arte. Pero ese mismo año, 1934, él escribe un hermoso libro que se llama El narrador, en la cual él habla de cuentos, habla de literatura más, digamos así, más tradicional, en la cual él saluda con entusiasmo ese momento de misterio, de recogimiento, de emoción que se tiene hacia cierto tipo de literatura. O sea, está saludando el aura y haciendo toda una apología del aura en esa obra que escribió el mismo año, ¿verdad? Quizá esa sea parte de la contemporaneidad también de Benjamin, de arriesgarse a contradecirse, uso ese término, ¿verdad? Oponerse y pasar así con toda libertad a cómo manejar contradicciones que son, sobre todo, más que definiciones terminantes, son profundamente movilizadoras de pensamiento. Hoy se sigue discutiendo y se sigue hablando del aura de Benjamin. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con la reproducción digital? Cuando saludaba el aura del cine y de cierta fotografía, él decía porque hay una reproducibilidad de esos elementos, de una obra autoral. Bueno, ¿qué ocurre cuando ni siquiera hay un
autor, o no, cuando no hay un original, por ejemplo, con el arte digital, o con la inteligencia artificial, ni siquiera hay un creador, hay un prompter en todo caso. Entonces hay como una complejización de esta cuestión, pero se sigue siempre como invocando, pensando, trayendo a colación el concepto de aura en Benjamin, ¿no? Que siempre como está llevado de un plano a otro, incluso todo lo que tiene que ver con toda la imaginería contemporánea, repito, en gran parte el mercado recupera el aura para volver más seductores sus objetos que expone en vitrinas. ¿Qué está haciendo? Está a la publicidad, por ejemplo, lo que hace es auratizar los objetos. Y prácticamente podríamos decir que auratizar es lo mismo que erotizar un objeto, ¿verdad? Volverlo como objeto de deseo, apelar a la sensualidad, apelar a la extrañeza que produce. El deseo es prácticamente movido por una extrañeza, por un movimiento de incompletud que quiere ser saldado y movilizado por esa extrañeza. O sea que gran parte de la publicidad contemporánea, al mismo tiempo que el arte lo que está haciendo es trabajar auratizando para beneficio del mercado, de la publicidad o de lo que fue. No hablemos también de toda la política, ¿verdad? Que lo que trata de hacer es, en última instancia, como volver cierto un encanto, sobre todo en un momento hegemónico. Yo creo que nosotros estamos viviendo en un momento post-hegemónico en el cual, en el sentido, esa seducción, esa auratización de Gramsci, que diferencia entre dominación y hegemonía, ya nos está dando acá hay directamente lo que el propio Gramsci llamaba un consenso a palos. Yo no creo que una persona como Trump se le preocupe mucho por seducir y portarse de niño bueno. Todo lo contrario, ya sabemos lo que es la línea de Trump, Bolsonaro, etcétera, que absolutamente dejan de lado los buenos modales políticamente correctos, se sacan la careta y caen los velos ideológicos, pero eso ya es otro tema. O sea que también ahí hay como una especie de dejar de lado el aparato aurático, digamos, ¿no? La próxima, por favor. Con Heidegger, sí, pasar la primera imagen. Unos elementos que a mí, bueno, Heidegger tiene muchos momentos de su obra, pero lo interesante en él es un concepto que él hace en la tensión entre el mundo y la tierra. El mundo es la apertura a las significaciones, es la cultura. ¿Qué es la cultura? Es una situación en la cual un circuito de significados compartidos, de código, como queramos llamarlo, pues son significaciones. En cambio, la tierra para él es aquello que se oculta, aquello que impide que las cosas se develen plenamente. Entonces, el movimiento del arte es un movimiento siempre de ocultamiento y desocultamiento, por el cual significa, se abre a significar, se abre a producir lenguaje, cultura, etc., pero también se cierra sobre sí, impidiendo que todo sea transparente, se muestre, se diga, y de que todo quede como obvio. En cualquier obra, yo tomo como caso, siempre estoy tomando solamente como caso, ¿no? Esta obra Hamaca Paraguaya de Paz Encina, siempre hay un elemento objetivo, histórico, de significación cultural compartido, como es la Guerra del Chaco, que todos conocemos y tiene una historia, tiene un comienzo y un final, y por otra parte el momento de tierra, que sería, que se ve así, aparece con los pies en la tierra realmente, que es el momento de incomunicabilidad. Los propios protagonistas desconocen que terminó la guerra, desconocen qué pasó, desconocen si su hijo está vivo o muerto,
¿verdad? Tienen como un caudal de significados no revelados, oscuros, ¿verdad? Que no pueden ser descifrados completamente. Y entonces, como ahí se juega una oposición mundo y tierra, una oposición entre la significación abierta, el intento del arte también de comprender, de ser comprendido, y ese núcleo que ya ve Kant de cosa en sí, das Dich an sich, la cosa en sí, que se cierra, que no puede ser descifrada, pero que está ahí continuamente latiendo y que está impulsando búsqueda de significación, que está como aturdiendo, molestando, incordiando, como un carozo de enigma que justamente el arte es lo que tiene, que no puede ser plenamente descifrado. Esta es una cuestión que a él le preocupa a Heidegger y que tiene que ver también con su inserción en esa disputa que él se tiene entre la razón y el razonamiento y lo ideal, lo lógico y lo sensible que se instala desde Platón y que los modernos tratan de resolver como pueden y están siempre en puja con él. Y para Heidegger, ¿qué ocurre? Que la oposición entre sensible e inteligible, entre lógica y sensibilidad, entre sense and sensibility, vamos a decir, ¿verdad? Se resuelve lógicamente. O sea que de nuevo es tragada por el pensamiento racional y subsumido el momento de la sensibilidad, el momento de la sensación, el momento erótico del arte, su momento de experiencia directa de las cosas, es otra vez convertido, tratado de ser explicado, analizado, disecado en términos de pura lógica. Y por eso él reniega de la estética e intenta un acercamiento que sea más allá del logocentrismo, o sea, de un concepto de lenguaje planteado como pura racionalidad, ¿verdad? Un concepto de lenguaje que deja afuera los momentos oscuros. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1937 Heidegger está escribiendo Ser y Tiempo y de pronto al tercer capítulo dice, no, por acá no puedo avanzar porque estoy de nuevo atrapado en una concepción lógica del lenguaje que me impide pensar en los intersticios del lenguaje o en lo que está más allá de lo traducible o lo interpretable, etcétera, ¿verdad? Lo que está más, la tierrita que tienen las cosas. Y entonces él deja ese libro, incluso el capítulo 3 nunca se publica, lo deja así, y 8 años más tarde escribe El origen de la obra de arte, que se acerca ya por el lado del arte, no del lenguaje, porque el arte en gran parte es lo que el otro lado del lenguaje, el lenguaje vivió como pura signicidad, como pura lógica articulada, que por supuesto es indispensable, como pura comunicabilidad, y en ese sentido él dice, bueno, ¿qué puedo buscar más allá del lenguaje mismo? Por eso esa oposición entre tierra y mundo tiene que ver con esa situación. La próxima, esta obra, muestro yo, es una obra de Alice, que es un artista belga que vive en México, que trabaja muchas veces con lo inexplicable. ¿Qué hace Alice? Parte un poco del dicho que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma no va a la montaña, y si el pueblo no mueve las montañas, etc. Entonces él contrata en México a un grupo enorme de personas que muevan un cerro, no es exactamente una montaña, pero sí es una duna suficientemente consistente en términos de volumen y de altura, y trabaja este grupo de personas durante, no quiero decir el tiempo porque no sé, no me acuerdo, creo que son 400 personas que trabajan tanto tiempo y logran mover mínimamente
ese promontorio, esa colina, no quiero llamar montaña, pero metafóricamente es una montaña, pero se mueve del lugar, se desplaza. Es un gesto absolutamente mínimo, casi imperceptible. Es posible que la gente que va pasando por ahí ni se dé cuenta que pasa todos los días, que se movió un poco del lugar, pero allí lo que le interesan a él son el desplazamiento de los significados, lo que produce eso. Primero, su crítica a una sociedad capitalista ultraproductivista, por la cual todo esfuerzo tiene que ser productivo, calculado y rentable, ¿verdad? Y eso es el puro derroche de un juego de imaginación que no produce ningún rédito, ningún beneficio de capital, digamos así. Es un gesto inútil. Y sin embargo, ahí tiene, y aparte afecta mínimamente de manera sensible, porque es prácticamente una cuestión conceptual. Es el concepto de una montaña que se mueve y que las connotaciones que despierta ese movimiento, ¿verdad? Pero allí, sin embargo, esta obra es profundamente inquietante por eso mismo, porque quizás no pueda ser descifrada plenamente. Es un gesto profundamente enigmático que uno no puede ser simplemente antojadizo, porque supone un esfuerzo humano feroz mover esa tierra y que evidentemente se mueve. O sea, obviamente se mide dónde estaba, dónde estaría, cuál es la masa de tierra que se mueve, etc. Yo quería referirme un poco a esa obra por eso. La siguiente. Heidegger trabaja los zapatos, el par de botas de Van Gogh, los zapatos de la campesina, tiene muchos nombres esta obra. Esto es interesante porque quizá una de las críticas que se podrían hacer, bueno, yo creo que se deben hacer a la filosofía occidental, así muy especulativa, es que se olvida de la obra concreta. Cuando Kant y cuando Hegel están hablando ellos comienzan la teoría del arte moderno. El arte moderno comienza con ellos. Pero ¿qué pasa? Que ellos están refiriéndose al arte clásico. O sea, siguen hablando, no se refieren a obras de su época, no hablan de su contemporaneidad, no dialogan con su propio tiempo. Por eso Hegel dice directa, como Hegel entiende el arte, que es la manifestación del espíritu de una época, dice, hoy ya no pasa eso. Hoy ningún arte está explicando el mundo. Y eso pasaba antes. O sea, el arte actual ya no hace eso, no está explicando a lo mejor una cuestión pequeña, es cierto, ¿verdad? Una cuestión pequeña, una minucia, una experiencia determinada, un lugar, un sitio, pero ya no intentan abrir un mundo, ya no intentan explicar, referirse al mundo entero. Entonces, eso ya no es más arte, eso es lo que se llama, aunque él nunca lo dijo así, se conoce como la muerte del arte en Hegel. Y Hegel dice claramente, el arte es cosa del pasado. Ya es así, literalmente lo dice, el arte es cosa del pasado. Fíjense que es el filósofo que está pensando el arte moderno, la modernidad del arte. Él y Kant comienzan como decíamos, creo, no sé si tenemos a Hegel entre los pensadores, así me ocupo de él o no. ¿Sí? ¿Cómo? No importa, pasamos, no, quedémonos donde estamos. Bueno, ¿qué pasa? Que Hegel decía, su pensamiento no es contemporáneo. Heidegger quizá sea el primero que mira un poco a su contemporánea. Y aún así, fíjense que cuando Heidegger cuando Heidegger menciona a Van Gogh, hacía 80 años que Van Gogh había muerto. Pero por lo menos, o sea, ya vio su obra mucho después de que sea contemporánea. Pero aún así, por lo menos se acercaba más. Y acá, ¿qué pasa? Que Heidegger interpreta esta obra de Van Gogh con esa situación de tierra y de mundo, diciendo que son zapatos
profundamente vinculados con la tierra, ¿verdad? Porque son zapatos de una campesina, dice él, ¿verdad? Que están, reitero, vinculados con la tierra y como refiriéndose desde lo incomprensible de mundos cerrados e intensos, refiriéndose al mundo de significaciones. Es famosa la crítica que le hace Meyer Shapiro, un crítico americano, que dice, no es completamente así. Lo que ocurre es que Heidegger está refiriéndose, hablando de los zapatos de una campesina y tal, cuando que hace una interpretación medio psicoanalítica. Él dice, lo que pasa es que Heidegger está proyectando en esos zapatos su propia experiencia del pasado campesino, y no son precisamente zapatos de campesina, sino que es su propio mundo, etc. Entonces sale, y en este caso no sé si llegamos ya a Derrida, pero la crítica de Derrida es fundamental en este sentido, no importa, ¿sí? Sale Derrida y dice, le discute a los dos. Dice, no se trata de encontrar el dueño del zapato. Y le critica a Shapiro, pues dice, no pueden ser los zapatos de Heidegger mismo, que son dos lados izquierdos. De entrada, él se da cuenta de eso. Son lado izquierdo, de modo que no hay congruencia con una verosimilitud en este momento y en última instancia. Y él plantea claramente el problema que está como implícito en toda la discusión sobre el arte. El arte no es una operación que trata de descifrar una verdad escondida, como si fuera una sustancia que está como agazapada en el fondo de las obras y que tiene que ser descubierta como una película policial más o menos. Encontrar qué es esa cosa escondida. Dice, de ninguna manera, él le critica a Heidegger y a Shapiro, no se trata de encontrar el dueño del zapato ni nada por el estilo, cuál es la verdad de eso. Porque la verdad, el libro se llama La verdad en pintura, y les recomiendo, Derrida, la verdad de una obra se da a través de los sucesivos, voy a decir yo con mis palabras, sucesivos intentos de rodear esa cosa. Las preguntas que va lanzando una obra son movilizadoras de significación en sí mismo y remiten quizá a otras verdades, a otras cuestiones, pero no hay un núcleo oculto y secreto que tenga que ser descifrado. Y paradójicamente eso es, en cierto sentido, lo mismo que dice Heidegger. Cuando Heidegger habla de que las obras son una oscilación entre la tierra y el mundo, él dice que son un juego entre el ocultamiento y el desocultamiento, ¿verdad? Por eso llama aletheia a la verdad, que es un descubrirse. Leteo es el olvido, eso es revertir el olvido, descubrir, recordar, desocultar, y eso es el terreno del arte que no se abre a una verdad definitiva, sino a un acontecimiento. Eso es, algo acontece, algo irrumpe, algo se mueve. Y el acontecimiento no tiene una definición, esto que acontece es tal cosa o esto que acontece es tal otra, sino que se produce, y en esa producción movilizadora de sentido, ¿verdad?, es donde se juega el terreno del arte. Quizá yo no sé si nosotros trabajamos la CAM al final. Bueno, cuando llegue ese momento me voy a referir. Derrida trabaja para eso un concepto fundamental que es el concepto del parergon. ¿Qué pasa? Que si la verdad no está oculta como un tesoro en el fondo de la tierra, sino que la tierra es como una fuente de conmociones, de llamados, de temblores, de susurros que no podemos descifrar continuamente, y que es un poco la movilización que produce el arte, sin tratar de encontrar la gallina en los huevos de oro. Entonces ocurre que en gran parte el arte oscila
entre lo que se muestra y lo que está más allá del arte mismo, lo que está dentro y fuera. Y eso es una interesante contestación al concepto moderno de arte, ¿verdad?, que dice que la forma en sí tiene todas sus claves. Lo que hay que hacer es ver la forma misma es autosuficiente. No necesitamos saber ni qué es, ni de dónde vino, ni para qué sirve, sino el hecho que sea formalmente presente. Ahí ya está. En una posición de arte moderno, pongamos una posición de la década de los 50, una persona, vos no podías preguntar qué significa esto o por qué se pintó, porque hubiera sido ridículo. Yo estoy ignorante, no, ¿cómo va a preguntar qué significa esto? La obra significa o punto. En cambio, para el arte contemporáneo, que rompe la autonomía de la forma, rompe el concepto que una forma es autosuficiente y que se remite continuamente a sí misma, desde ese punto de vista, lo que ocurre afuera es fundamental. El contexto, la coyuntura. No es lo mismo mostrar una obra en un contexto determinado que mostrarla en otro, ¿verdad? Hay una cierta autonomía de la forma, pero es una autonomía que está vuelve a ser sujeta de interpretaciones contextuales, históricas. Por eso el fuera de obra es fundamental. Entonces, lo que hace Derrida es tomar una vacilación de Kant, y eso es interesante, ¿verdad? Porque Kant dice el parergon, de repente así introduce una cuestión. El ergon es la obra, el parergon es lo que está fuera de la obra o que rodea la obra, que le completa su complemento, su suplemento, su lo que sea, pero está fuera de la obra. Entonces Kant pregunta, ¿el parergon es o no es la obra? Y él dice, es la obra no es la obra porque ese cuadro fue pintado sin pensar en qué marco llevaría, pero sí es parte de la obra desde el momento que no es lo mismo una obra con un marco así que con un marco asado. Hoy diríamos es lo mismo con un marco dorado, con un marco verde, o un marco transparente, o qué sé yo. Entonces él dice, es y no es parte de la obra. Y en un racionalista puro, eso es extrañísimo que lo diga, ¿verdad? Es y no es parte de la obra. Y Derrida toma así como un halcón, toma eso, ¿verdad? Porque a él justamente le interesa ese indecidible entre que es y no es, que es gran parte característico del pensamiento contemporáneo, lo que es y no es. Pero el devenir, lo indecidible, como queramos llamar, la paradoja, como dijimos recién. Y él trabaja esa idea del parergon, diciendo que el parergon, generalmente nosotros en Latinoamérica conservamos la raíz griega que es parergon. En Europa suele decirte parergon, pero que es más bien la lectura latina, pero da igual, nosotros decimos parergon. El parergon es como lo que rodea la obra y le da una conexión con su afuera, forma y no forma parte. Y si extendemos nosotros que el parergon es el marco, pero el parergon también es la pared. No es lo mismo ponerse una pared roja que una pared verde o blanca. Y también es la institución. No es lo mismo poner en un museo o en una sala de arte que poner en otro lado. Es decir, el urinario de Duchamp es una obra de arte puesta en una sala donde se presentan obras para ser juzgadas, obras de arte. Si hubiera sido puesta en el toilet sería un mingitorio común, ¿verdad? O sea que es el contexto, en qué situación histórica, en qué momento, en qué encuadre de pensamiento. Se va aumentando, en cierto sentido, el ámbito del parergon para hacer depender cada vez más la obra de sus circunstancias, de su momento, de su tiempo. No como que el tiempo es determinante. Evidentemente la obra tiene un nivel de autonomía, ¿verdad? Pero ese juego entre autonomía y heteronomía es lo que va dando un bailecito al arte. Cuando Marx dice, es muy extraño que
a mí me siga emocionando el arte griego o el arte egipcio, cuando que yo no viví ese tiempo y no tengo nada que ver con ese condicionamiento que incluso estaría en contra de su concepto de arte como superestructura, ¿verdad? Como manifestación de una sociedad material, constituida, económica, cultural, etc. En cambio dice, ¿por qué a mí me siguen emocionando esas obras fuera de tiempo? Y eso evidentemente porque existen formas que son lo suficientemente resistentes, quizá que están muy involucradas con aspectos así muy potentes de la condición humana, que las vuelven así resistentes a su propio tiempo. Pero aún en esos casos no pueden ser absolutas, ¿verdad? Siempre va a estar condicionada por un contexto, por una historia, por un pensamiento, por una interpretación que se haga de esa obra que también incide, ¿verdad? Entonces, justamente en ese juego entre el adentro y el afuera, es que podríamos, sí, bien citarle a Heidegger, entre la tierra y el mundo, ¿verdad? Es lo que se da una obra que está como si tuviera un lado vacío, ¿verdad? Se ocurre en una escena, pero tiene un fuera de sí, un fuera de obra, que es fundamental. Y en el cine es fundamental, en el teatro, cuando nosotros hablamos de un fuera de campo, ¿verdad? Que la obra no está restringida al rectángulo en el cual se da el movimiento y se dan las formas, sino que tiene más potencia cuando está refiriéndose a lo que no aparece y está fuera de ese campo, ese rectángulo de proyección, está justamente también pensando en ese entrar y salir, en ese movimiento que el arte también coquetea con eso, ¿verdad? Está y no está, muestra y oculta continuamente, ¿verdad? De nuevo, tiene algo que ver con Heidegger, con lo que se muestra y lo que se sustrae, con lo que se esconde y lo que se da, y que es básicamente el juego, un movimiento del deseo, un movimiento erótico incluso de lo que se muestra, lo que se esconde y aviva la imaginación y el deseo de ver algo y auratiza algo, el Fort da, que hablaba Freud, ¿verdad? El chico está, no se llama Coreco, Gua. Y en ese juego Fort da, está, no está, es un movimiento fuerte del deseo, porque uno ahí tiene interés entre lo que de pronto desaparece y de pronto está, ¿verdad? No está fijo en su lugar y ahí perdería quizá su atractivo, su sex appeal visual, ¿verdad? O artístico, como queramos, poético, como queramos llamar a ese momento, ¿no? Entonces, en esta obra, por ejemplo, es una obra del Museo Travesti de Lima, ¿verdad? El marco juega un papel fundamental. Acá es difícil decir si esa obra pueda ser desprendida de su marco, ese marco exageradamente barroco, propositivamente pomposo y pompié, exagerado y tal, forma parte de una estética drag que completa, no sé si se llama completa, pero bien juega con el contenido físico de la obra. La siguiente, por favor. O esos desfases que se dan entre obras de Picasso, de obras que tienen un tiempo determinado, y los marcos, esa justamente Imelda Marcos, que la ricasa, la nueva rica feroz, la esposa del dictador y todo lo demás, tiene un Picasso y le pone un marco barroco o pseudo barroco, que es peor aún. Entonces, que el pobre Picasso se sentirá así, ¿qué hago yo acá? Más o menos. Vamos a seguir la próxima. Y el sistema, ¿cómo se ve el sistema del Paragon en distintos momentos? El gabinete de coleccionistas del siglo XIX mismo, o perdón, de todo el renace de la época moderna, durante toda la época moderna, el apiñamiento de obras, cómo se produce una interacción entre las obras que hoy para nosotros sería muy incómoda y muy azarosa, ¿no? Bueno, tenemos que terminar aquí. Tenemos un acto ahora que es en media hora, que va a ser acá mismo, que se le va a dar al padre Blanche, se le va a dar la Orden del Yacaré. La Orden del Yacaré es
una condecoración un poco juguetona que instituyó Carlos Colombino para ofrecer fuera de una cuestión convencional establecida un reconocimiento del museo. Pero después se fue convirtiendo en algo serio, digamos, aunque no perdió su tono picaresco, juguetón y tal, ¿verdad? Que bueno, pues se le dio a Roa Bastos, Josefina Pla, por supuesto, amigos de afuera que estuvieron por acá, el último se había dado el padre Meliá, se le dio a Julia Isidres, a la mamá de Julia Isidres, se le da a mucha gente. Y en este momento se le reconoce al padre Blanch, porque justamente, primero porque sí se lo reconoce Blanch, ya sabemos que es el gran fotógrafo de gran parte del Paraguay, pero sobre todo de la Pascua Dolorosa. Y como son los 50 años de la Pascua Dolorosa de 1976, también se hace un reconocimiento de esa fecha, otorgándole a Blanch la Orden del Yacaré. Así que quien quiera también está invitado, y esto va a ser en esta misma sala dentro de media hora más o menos. Así que muchas gracias.